A todos los participantes de la Escuela Virtual Cundinamarca 2036. Hoy nos encontramos con Gloria Bernal. Gloria es funcionaria acá de la Secretaría de Planeación del Departamento de Cundinamarca, de la Dirección de Desarrollo Regional. Gloria es bióloga, especialista en manejo integral del medio ambiente y sin duda es una experta en ordenamiento territorial, dado que lleva muchos años dedicada acá al tema de revisión y ajuste de los diferentes esquemas de ordenamiento territorial del departamento de Cundinamarca. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, gracias. Pues encantada de compartir este espacio con ustedes, de compartir pues las experiencias que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, que pues obviamente es un conocimiento compartido, porque pues así como nosotros aprendemos desde aquí, las administraciones municipales también nos enseñan mucho de este proceso. Exactamente. Hoy específicamente tenemos aquí a Gloria para que nos hable del tema de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial. Las fases, todo este componente. Sabemos que en el departamento estamos en el proceso de revisión y ajuste y hemos dado un tema muy esencial y es el tema regional, ¿cierto? Entonces, con base en eso, ¿cómo iniciamos? Bueno, entonces, a iniciativa del señor alcalde y de la administración municipal, se inicia un proceso de revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial. La ley nos dice que la idea es que al inicio de cada administración municipal se comience este proceso de revisión y ajuste de su esquema de ordenamiento territorial. Entonces, esa es la primera, digamos que, iniciativa. El alcalde decide y seguramente hace las gestiones a través del departamento para apoyarse en una cofinanciación, que efectivamente lo hemos hecho desde la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, apoyar a los municipios financieramente y asimismo en asistencia técnica para este proceso. Entonces, se realizan los convenios interadministrativos a que haya lugar y la administración entonces inicia un proceso de selección de la consultoría que va a realizar este proceso de revisión y ajuste de su esquema de ordenamiento territorial. Para esto entonces se realiza todo el proceso precontractual para realizar la selección de esta consultoría hasta que efectivamente se selecciona, y este es un trabajo que debe ser con todo el equipo de la administración municipal. Es muy importante y es clave que participe no solamente, y como se ha pensado, que esta es una responsabilidad sola del secretario de Planeación. Sí, tenemos ese pensamiento en los municipios, ¿no? Planes de ordenamiento territorial, vaya y hable ya con el secretario de Planeación. No, en realidad es un trabajo en equipo que requiere la participación de todos los sectores de la administración municipal, de cada uno, porque si yo, imagínense en un plan de ordenamiento territorial que no esté contemplado el tema de la salud, el tema de la vivienda, el tema de la infraestructura para servicios públicos, es decir, educación, todos los sectores tienen que estar, y obviamente la parte presupuestal también es fundamental, de manera que Hacienda también tiene que estar aquí presente, porque necesitamos que este plan de ordenamiento quede debidamente financiado y mirar cuáles son esas estrategias de financiación de mi plan de ordenamiento territorial. Listo. ¿Cuáles son esas fases? Bueno, entonces digamos que ya tenemos a nuestro equipo sentado, a la consultoría, que deben ser pues obviamente expertos, gente que conozca sobre estos procesos, porque un profesional solo no puede elaborar un plan de ordenamiento territorial. Ese es un trabajo también de equipo, que tiene que tener un equipo interdisciplinario que conozca diferentes componentes, de manera que este trabajo no lo hace una o dos personas. Perfecto, entonces es todo un equipo de profesionales, los consultores de diferentes áreas, sí, para realizar una revisión y ajuste a un plan de ordenamiento. Exactamente. Entonces tenemos este procedimiento ya debidamente listo, nuestra administración municipal también sintonizada, porque entonces ahí la consultoría va a requerir una cantidad de información de cada una de esas dependencias. Entonces, ¿cómo iniciamos? Ya con estas dos partes aquí sentadas, la consultoría y el equipo de la administración municipal, iniciamos
un proceso de socialización con la comunidad. Este tema es fundamental porque es importantísimo que la comunidad esté debidamente enterada. Asimismo, los integrantes del Consejo Municipal, del Consejo Territorial de Planeación, los presidentes de la Junta de Dirección Comunal, es decir, todos los sectores sepan que se va a iniciar ese proceso de revisión, ajuste del EOT, para que participen en cada una de las etapas que vamos a ver ahora. Entonces, importantísimo esto es fundamental, es la base de nuestro proceso de revisión y ajuste. Participación ciudadana, Consejo Municipal, Consejo Territorial de Planeación, ¿qué otros actores podemos tener ahí? Bueno, y todos, o sea, sabemos que, por ejemplo, el Consejo Territorial de Planeación está representando los sectores que tenga un municipio, o sea, que es importante que ellos participen, porque va a estar el delegado de salud, de educación, de mujeres, de la parte productiva, es decir, importante que participen y obviamente la comunidad en general. Entonces, bueno, tenemos ya socializado, iniciamos con la consultoría un proceso de socialización a través de reuniones veredales, de reuniones en nuestra área urbana. Se les va a dar a conocer este proyecto, este proceso en el que deben participar todos y una vez se conoce, se socialice, empezamos un trabajo de diagnóstico. Entonces la consultoría tiene que iniciar con, primero tenemos que hacer el seguimiento y evaluación de lo que efectivamente se ha cumplido del plan de ordenamiento territorial vigente. Hacemos ese proceso de seguimiento para saber qué se cumplió y qué no, y seguimos con el diagnóstico de cada uno de los sectores y ahí es donde también participa la comunidad. Es decir, que vemos vinculada a la comunidad desde el inicio de la consultoría de revisión y ajuste. Exactamente, desde el inicio, eso es la parte fundamental y clave, porque seguramente ustedes han sabido que varios planes de ordenamiento territorial en municipios muy importantes acá del departamento han sido demandados y se han caído por no haber surtido este proceso de socialización con la comunidad. Y es un proceso, es un esfuerzo muy grande que se pierde por este tema, eso es como imperdonable. Entonces podemos tener un tip 1, participación de la comunidad desde el inicio del proceso de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial. Es clave. Con esto garantizamos pues digamos la validez de este documento tan importante que es la proyección a futuro de mi municipio. Entonces está la debida validación con la participación comunitaria. Listo, entonces estamos en el proceso de diagnóstico. Sí, entonces la consultoría inicia ese proceso de diagnóstico, es decir, cómo estoy en cada uno de los sectores. Cómo está la infraestructura vial, cómo están mis servicios públicos, cómo está el tema de conectividad, cómo está la parte productiva, cómo está, es decir, tenemos información, como decimos, de cada sector, educación, salud, la parte financiera, es decir, toda la radiografía de mi municipio, cómo estoy hoy. Y con base en ese, entonces yo voy a justificar y a decir las razones por las cuales necesito efectivamente realizar ese ajuste de ese esquema de ordenamiento territorial vigente, digamos que en el año 2000, en la mayoría de municipios. Entonces ahí es donde se elabora la memoria justificativa, que es el soporte y son las razones mediante las cuales yo voy a justificar el por qué es necesario realizar un proceso de revisión y ajuste de mi esquema de ordenamiento territorial. Gloria, entonces vamos. Primero hago una evaluación. Seguimiento y evaluación. Un seguimiento y una evaluación del plan de ordenamiento territorial vigente. Primero. Después hago un diagnóstico para saber cómo está mi territorio en sus diferentes sectores. Y tercero, hago el tema de la memoria justificativa. La memoria justificativa, es decir, ¿por qué hacer un plan de ordenamiento? Sí, como su nombre lo indica, es justificar o dar las razones por las cuales se requiere realizar un proceso de revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial vigente en mi municipio. Listo. Seguido este procedimiento, entonces empezamos ahora sí con la formulación de mi plan de ordenamiento territorial. Aquí es donde viene, digamos, como lo más interesante, que es qué voy a proponer a futuro de mi municipio, cuál es la visión que tengo para futuro de mi municipio y cuál es el modelo de ocupación territorial que voy a dar a mi territorio. Entonces es mirar en perspectiva, mirar a futuro, mirar mi municipio
muchos municipios lo hacen, pues no necesariamente la idea es que sea a los 12 años que va a tener la vigencia este plan de ordenamiento, sino a futuro, a 15, o 20 o 30 años. De hecho, esta escuela se llama Escuela Virtual Cundinamarca 2036 porque nuestro plan de desarrollo se está visualizando al 2036. Exactamente, entonces esa es la propuesta, que se visualice a futuro. Y entonces con base en esto, entonces yo inicio toda la formulación y la proyección de cada uno de los sectores. Entonces voy a empezar a espacializar, y todo esto lo habíamos dicho hace un momento, tiene que estar debidamente sustentado en cartografía. La cartografía es fundamental y es un instrumento, es decir, súper importante, donde yo voy a plasmar todas esas decisiones. Entonces, eso hace parte integral del plan de ordenamiento. Sí, claro. Dentro de los documentos que se deben entregar está el documento técnico, que es la parte estructural, la parte técnica, como su nombre lo indica, que va de la mano con toda la cartografía. La cartografía forma parte indispensable de todo este documento que se van digamos, a organizar, a listar, el proyecto de acuerdo y todo eso es lo que se va a presentar después. Entonces seguimos ya después de la formulación con la presentación de toda esta información, ya todo consolidado, ya todo debidamente definido y ya cruzado, obviamente, como lo habíamos dicho hace un momento, con los estudios de riesgo. Es decir, los estudios de riesgo me presentan la situación real y con base en esos estudios de riesgo también puedo y debo tomar decisiones. Entonces yo ya sé que se presentan fenómenos de remoción en masa en la vereda X, es allí donde yo no puedo colocar una infraestructura importante porque seguramente se va a ver afectada, a no ser que tome unas medidas de mitigación que me van a proteger, pues digamos, las infraestructuras o las viviendas o la comunidad que esté asentada en X sitio. O dejar la zona de expansión urbana, como hemos visto en algunas ocasiones. Exactamente, sí. La definición del área de expansión es fundamental, tener ese conocimiento de si esa área tiene algún tipo de amenaza por alguno de los fenómenos que hemos estado estudiando, de inundaciones, remoción en masa, deslizamientos, avenida torrencial. Entonces, con base en esos estudios, tomo decisiones. Listo, entonces ya tenemos proyectado nuestro, digámoslo así, nuestro proyecto de revisión y ajuste territorial, un acuerdo, ¿cierto? Exactamente, tenemos el proyecto de acuerdo, el documento técnico, la memoria justificativa, todos los soportes y estudios técnicos que me permitieron tomar esas decisiones y lo presentamos oficialmente ante la autoridad ambiental. Iniciamos el proceso de concertación de los asuntos ambientales con nuestra corporación. ¿Y por qué la autoridad ambiental? Porque es fundamental, porque estamos tomando decisiones sobre nuestro territorio. Entonces, el componente ambiental, todos lo sabemos, es un componente transversal, es estratégico y es fundamental para las decisiones que yo voy a tener en mi municipio, porque del componente ambiental estamos hablando la prestación de los servicios públicos, de la oferta o demanda que tengamos del recurso hídrico, la prestación de los servicios ecosistémicos y la parte productiva que se da en nuestra área rural. Entonces es fundamental la concertación de estos asuntos ambientales con la autoridad ambiental. Entonces en Cundinamarca ya sabemos que está pues la CAR, Corpo Guavio o Corpo Orinoquia. Perfecto, entonces dependiendo de mi municipio iré a alguna de estas corporaciones autónomas. Listo. Surtido el proceso de concertación. Listo. Una vez surtido el proceso de concertación ambiental con nuestra corporación, entonces se emite, bueno, en muchos de los casos se firman unos documentos, se emite algunas veces una resolución de concertación, bueno, y una vez surtido este paso, la administración municipal lo presenta oficialmente al Consejo Territorial de Planeación, que acuérdense ya lo debe haber conocido de tiempo atrás porque ellos estuvieron presentes desde el inicio de este proceso, pero la ley nos dice que una vez concertado con la autoridad ambiental, se presenta al Consejo Territorial y ellos tienen un mes para emitir sus observaciones, ajustes u observaciones que tengan frente a ese documento. Es una recomendación, digamos, que hemos venido dando desde la Gobernación de Cundinamarca, que revisemos que el plan de ordenamiento territorial tenga una cohesión con el plan de desarrollo. Sí, esto es fundamental.
El plan de desarrollo debe acoger lo dispuesto en el plan de ordenamiento territorial. Ese es el orden, digamos. El plan de ordenamiento es nuestra derrotero grande, número uno, y de lo dispuesto en este plan de ordenamiento se deberían acoger los planes de desarrollo. Y bueno, una vez entonces el Consejo Territorial emite de pronto sus observaciones o ajustes, lo devuelve a la administración municipal, que la ley nos menciona que el alcalde podrá tener en cuenta o no esas observaciones, ajustes que haga el Consejo Territorial y, digamos, lo corrige, lo ajusta y lo presenta oficialmente al Consejo Municipal. Es efectivamente ya cuando se presenta oficialmente, y la idea es que al interior pues ya del Consejo Municipal se discuta, la administración municipal lo presente, realicen las discusiones que sea, las aclaraciones, es decir, que se estudie esta propuesta del proyecto de acuerdo, digamos, del plan de ordenamiento, y pues se surta todo el trámite de ley. ¿Qué competencia tiene el Consejo? ¿El Consejo puede venir y cambiar todo el plan de ordenamiento territorial? No. La idea es que obviamente no, porque ya hemos hecho un proceso de concertación de los asuntos ambientales, que la idea es que el Consejo Municipal no vaya a modificar lo que ya se concertó con la autoridad ambiental, con la CAR. Por ejemplo, hemos conocido municipios que habían definido un perímetro urbano X concertado con la autoridad ambiental, y el Consejo Municipal lo modificó, lo amplió o lo cambió, es decir, no respetó lo concertado con la autoridad ambiental, y eso ha generado pues obviamente una cantidad de dificultades posteriores, porque después otra vez van a tener que presentarlo a la CAR para otro proceso de revisión y ajuste o para un plan parcial, y ahí es donde hemos detectado los problemas o los inconvenientes por haber modificado lo dispuesto o lo concertado con la autoridad ambiental. Es decir, que si hay alguna modificación de fondo, tiene que volver a tener un proceso. Sí, claro, exactamente. En caso de que el Consejo Municipal quisiera, por decir algo, ampliar el perímetro urbano, tendría que devolverlo a la autoridad ambiental para que efectivamente se realice esa concertación y para que esa modificación se haga dentro de, digamos, el procedimiento que dice la ley. Porque es que también sabemos que las autonomías, digamos, municipales, la autonomía municipal como tal, tiene un límite legal y constitucional. Sí, claro. Entonces, por eso debe cumplirse con todos los procedimientos de ley. Eso es lo que está claro. Listo. Pasó por el Consejo Municipal y los concejales decidieron no aprobar el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, entonces la ley dice que pasados 90 días, después de que se radicó oficialmente estos documentos ante el Consejo y no hubo finalmente la aprobación, finalmente no se pronunció el Consejo Municipal, pasados esos 90 días, el alcalde municipal lo puede adoptar mediante decreto. Perfecto. Entonces esa es digamos, el plan B, que no es el ideal, que no es el escenario ideal, mediante el cual entonces el alcalde puede adoptar mediante decreto su plan o su proceso de revisión general del plan de ordenamiento territorial. Siempre y cuando el Consejo no emita. Sí, exactamente. Esa es, digamos, como la condición. La ley dice que pasados los 90 días sin que el Consejo Municipal se haya pronunciado frente a ese proceso de revisión y ajuste. Entonces la idea es que obviamente haya una debida concertación, que durante este tiempo se realice todo ese proceso de común acuerdo entre la administración municipal y el Consejo Municipal. Dentro de las, digamos, competencias de los consejos municipales está también el tema del cabildo abierto, ¿cierto? Sí, claro, esta es otra tarea importante que recae, digamos, en cabeza del Consejo Municipal. Ellos deben también socializar a los diferentes sectores y a toda la comunidad esta propuesta de revisión, de modificación de nuestro esquema de ordenamiento territorial, y también deben surtir esa etapa de presentación y socialización ante la comunidad. Es muy importante este proceso. Listo, fue aprobado por el Consejo Municipal. Tenemos entonces plan de ordenamiento. Súper buena noticia, tenemos nuestro acuerdo municipal mediante el cual se
realizó la revisión general o revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial. Entonces, si es revisión general, vamos a tener entonces una vigencia de largo plazo, o si fue un proceso de revisión y ajuste específico, pues tendrá su vigencia seguramente de corto o mediano plazo. Y entonces tenemos la idea de estos procesos es que este año Cundinamarca tenga muchos procesos exitosos de revisión y ajuste de planes de ordenamiento territorial. Efectivamente, en esta administración se están apoyando mediante cofinanciación cerca de 40 municipios para que realicen su proceso de revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial. Este es un apoyo muy importante, ha representado un esfuerzo financiero muy importante por parte de la administración departamental, de manera que la idea es que efectivamente a este año, o esperamos que hacia el año entrante, ya todos estos municipios tengan revisado y debidamente aprobado su proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial. Gloria, muchas gracias por aclararnos el panorama. Digamos que este tema de revisión y ajuste para todos es interesante, todos los días aprendemos, y muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos y tu experiencia. Claro, con mucho gusto, para eso estamos. Gracias a todos los participantes de la escuela virtual. Cualquier duda o inquietud que tengan respecto al tema de revisión y ajuste, Gloria va a hacernos el favor de darnos respuesta a esas inquietudes que ustedes dejen en el foro.